¿Por qué el genio con el contrato más alto de la historia fue rechazado, mientras que un hombre como Shohei Ohtani es universalmente venerado? Detrás de esta contradicción se oculta una diferencia crucial, una brecha profesional que ha demostrado ser tan determinante como el talento en bruto. Bienvenidos. Hoy examinaremos el impactante trasfondo de la selección de la República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol de 2025 y la condición fundamental que define a una verdadera superestrella, según el criterio de una leyenda viviente. Esto no es solo una noticia, es la épica de la complacencia versus la evolución forjada por el esfuerzo y la humildad. El 17 de diciembre de 2025, la conferencia de prensa en la sede de la Federación Dominicana de Béisbol estuvo marcada por una tensión palpable. Albert Pujols, la leyenda de MLB con 703 jonrones, recién nombrado manager de la selección para el WBC, dejó helados a los medios de comunicación mundiales con una declaración que resonó como un trueno. No voy a decidir la alineación titular por la cantidad de dinero. La punta de lanza de estas palabras apuntaba directamente a una superestrella que acababa de firmar el contrato más cuantioso en la historia del deporte, Juan Soto, quien había asegurado unos asombrosos $765 millones con los New York Mets. Los periodistas se miraron incrédulos. ¿Era posible que uno de los bateadores más fuertes y mejor pagados del béisbol activo fuera apartado del equipo nacional? Pujols lo afirmó con una mirada de acero, sin titubeo alguno. A su lado, el gerente general, Nelson Cruz, asentía con una expresión de amarga determinación. Lo que busco, sentenció Pujols, es un jugador que corra por el equipo, un jugador que esté dispuesto a sacrificarse por el bien colectivo. El manager no estaba hablando en el vacío. Sus palabras eran una clara y feroz crítica a la actitud de alguien en particular. Shedar. Tras su traspaso a los Mets, Juan Soto lideró al equipo con una ofensiva dominante durante la primera mitad. Parecía el comienzo de una nueva era dorada. Sin embargo, después del verano, el equipo se desmoronó repentinamente. Pujols afirmó que la razón de este colapso se encontraba en la presencia de jugadores que solo perseguían sus estadísticas personales, olvidando la dedicación al equipo. El incidente más emblemático tuvo lugar durante un partido en Boston en mayo. Soto conectó un batazo profundo y comenzó su camino a primera base con un bateo de la seguridad lento y arrogante, caminando con plena convicción de jonrón. No obstante, la pelota golpeó la parte superior de la cerca y rebotó al campo interior. Era un batazo que, de haber corrido a toda velocidad, habría sido fácilmente un doble o incluso un triple. Pero Soto solo llegó a la primera almohadilla. Después del partido, el manager le reprendió. Pero la actitud del jugador fue sorprendente. «Estoy corriendo. Es mi estilo», replicó. No aceptaba la crítica, no tenía intención de mejorar. No era la actitud que debería mostrar un atleta valorado en $1.000 millones. Su vanidad, priorizando su propia imagen por encima de la victoria del equipo, había comenzado a pudrir la moral colectiva desde dentro. Shedar. Pero, manager, él ha conectado 43 jonrones. Su talento es indispensable para ganar el WBC. Pujols negó con la cabeza en silencio, pero con firmeza. El talento es solo la línea de salida. Lo importante es cómo utilizas ese talento y cómo contribuyes al equipo. Su ultimátum no era solo una advertencia. Era una decisión nacida de la dolorosa lección del torneo anterior, cuando, a pesar de alinear a talentos estelares, la República Dominicana fue eliminada en la fase de grupos. Pujols estaba decidido a no repetir la pesadilla. En ese momento, Pujols cambió el aire de la sala al mencionar un nombre japonés, Shohei Ohtani. En contraste con el objeto de su crítica,
Pujols narró una verdad que presenció en el desierto de Arizona, en la primavera de 2018. Ohtani llegaba a su primer año en la Major League, portando el estatus de genio de 2 vías. La realidad, sin embargo, fue brutal. En los juegos de pretemporada, su promedio de bateo fue de apenas .125. La prensa estadounidense fue implacable. Bateador de nivel de preparatoria. El plan de las 2 vías es una fantasía. 8 scouts llegaron a afirmar que fracasaría, con nombre y apellido. Ohtani estaba en la cuerda floja. Pujols, entonces con 38 años y una figura clave en Los Angels, observaba en silencio. Ohtani lo seguía como un petirrojo, guardando una respetuosa distancia. Un día, Ohtani entró a la jaula de bateo y se atrevió a dirigirse a la leyenda. ¿Por qué cambió su forma de bateo aún sin levantar la pierna? Pujols se sorprendió. Un jugador con el orgullo de haber sido MVP en Japón normalmente se negaría a alterar su estilo, pero el joven frente a él era diferente. Estaba admitiendo su debilidad y buscando la verdad. En mi carrera, explicó Pujols, cuando estoy bajo presión, naturalmente adopto el paso cero. Es un movimiento simple y sin desperdicio, la clave para lidiar con la velocidad de las grandes ligas. Ohtani escuchó en silencio. Al día siguiente, Pujols presenció lo increíble. Ohtani, quien durante años había utilizado un stance con la pierna levantada, estaba bateando con el estilo sin paso de Pujols. Cualquier persona con experiencia en béisbol sabe el pánico que provoca cambiar una forma de bateo profundamente arraigada. Significa perder el ritmo y la seguridad. Sin embargo, Ohtani dominó la nueva forma en apenas 2 semanas. Fue una capacidad de adaptación increíble, recordó Pujols. Él es realmente inteligente. Eligió la evolución por encima de su orgullo. Los resultados no llegaron de inmediato, y las críticas arreciaron. Fue entonces cuando Pujols se convirtió en su escudo. Parece que hay muchos críticos geniales en el mundo, bromeó a los medios. Esto es un desierto seco. La pelota no vuela y el entorno es diferente. ¿Pueden ustedes imaginar la dificultad de un joven que lucha en un país donde ni siquiera habla el idioma? Skerar, el MVP no se decide en el entrenamiento de primavera. Pujols, siendo él mismo un inmigrante que luchó contra la barrera del idioma, comprendió el aislamiento y el esfuerzo de Ohtani. Junto a Mike Trout, defendieron al joven japonés. Luego, en abril, comenzó la temporada. Shohei Ohtani despertó. 3 jonrones consecutivos. Un picheo dominante. Cuando los medios, con rapidez camaleónica, cambiaron sus críticas por elogios, Pujols sonrió con sarcasmo. Oye, ¿qué dicen ahora esos críticos geniales? Esta anécdota no es solo una historia conmovedora. Es la lección que Pujols transmitió en la conferencia de prensa. El poder de escuchar y la valentía de aceptar el cambio. Por un lado, un genio que, a pesar de tener el contrato más grande del mundo, rechaza las críticas y se niega a correr a toda velocidad. Por el otro, un genio que, en medio de una tormenta de críticas, se deshace de su orgullo, implementa inmediatamente el consejo de una leyenda y no deja de evolucionar. El resultado es claro. Ohtani, quien aceptó la crítica, ha ganado múltiples premios MVP y ha establecido récords históricos. Mientras tanto, Soto, quien rechazó el consejo, provocó el colapso de su equipo y ahora enfrenta el riesgo de ser excluido de su selección nacional. Cedar. El talento se convierte en veneno si se usa mal. La expresión severa de Pujols podría esconder un mensaje paternalista a Soto. Todavía estás a tiempo. Despierta. Lo que Ohtani aprendió de Pujols no fue solo técnica, sino la curiosidad y el amor por el compañero. En 2019, al ver a Pujols recibir una ovación de pie en el estadio de San Luis,
Ohtani grabó en su mente lo que significa ser una verdadera estrella. Ahora, en los Dodgers, Ohtani está haciendo por Yoshinobu Yamamoto lo mismo que Pujols hizo por él. Yoshinobu tiene cosas que no sabrá en su primer año. Le diré todo lo que sé, afirmó. Corre al bullpen durante los juegos de Yamamoto y sufre cuando su compañero es castigado. La alma de la superestrella se transmite a través de las fronteras, de Pujols a Ohtani y de Ohtani a Yamamoto. Pujols profetizó, si se mantiene sano, él cambiará la historia. Como se predijo, Ohtani se ha convertido en el unicornio, mostrándonos vistas que nadie había visto antes. Esta es una lección que trasciende el béisbol. Es la historia de la humildad y la capacidad de adaptación que se aplica a cualquier profesional. El talento de Juan Soto es innegable, pero Pujols teme que ese talento se pudra por la complacencia. Innumerables genios han desaparecido de la historia porque solo contaban con su habilidad. En contraste, la fortaleza mental de Ohtani, quien incluso en la cima sigue considerándose incompleto, es el verdadero talento que vale más que cualquier contrato. La pregunta permanece. ¿Creen que solo importan los resultados? ¿O consideran que la actitud dedicada es el arma más fuerte en un deporte de equipo? La comunidad internacional ha reaccionado con intensidad a esta conmoción. Desde Japón, se elogia la visión de Pujols como un verdadero líder que no teme criticar a una estrella de su propia nación, y se subraya la pureza de Ohtani al escuchar y adaptarse. Desde Estados Unidos, los fans de los Mets suplican a Pujols que diga más, reconociendo que el ego de Soto a veces mata al equipo. Se insiste en que la diferencia crucial es el grit. En la República Dominicana, la nación se divide. Mientras muchos apoyan a su héroe Pujols, afirmando que el WBC es una batalla por el orgullo nacional, no un parque de juegos para gente rica. Otros claman que excluir a Soto sería una locura. Esta saga nos obliga a reflexionar sobre qué es una verdadera superestrella en el béisbol. No es solo la cifra astronómica del contrato o los títulos rimbombantes. Es una esencia más profunda. La realidad de que ni siquiera 765 millones de dólares garantizan un puesto de titular bajo el criterio de Pujols es un mensaje sobre el verdadero valor profesional. Pujols enfatizó que la dedicación al equipo y la voluntad de sacrificio son el estándar de evaluación más alto. La capacidad de Ohtani para abandonar el orgullo y adoptar una nueva forma en solo 2 semanas, a pesar del terror al cambio, es el epítome de la superestrella genuina. Esta narrativa, que pasa de Pujols a Ohtani y de Ohtani a Yamamoto, nos enseña una verdad inmutable. El talento no se otorga, sino que su valor se define por cómo se utiliza. Este drama de alto calibre es una lección conmovedora para todos los amantes del béisbol. Un recordatorio de que no solo el resultado, sino la actitud y la mentalidad son lo que definen la victoria en la vida y en el diamante.